Hola, bienvenidos una vez más a Ciencia Curiosa, un espacio común para conversar sobre todo lo que la ciencia puede explicar. Dada la repercusión que ha tenido nuestro video anterior sobre la sequía en Uruguay y los comentarios que nos han dejado en nuestro canal, habíamos decidido realizar una entrevista con un especialista en ingeniería hidráulica para poder conocer el punto de vista de un profesional en temas de sequía y poder continuar profundizando más sobre la situación en Uruguay. Hemos de decir que además estamos recopilando información sobre la situación hídrica en otros países de la región y las medidas en conjunto que como áreas geográficas se están tomando o se deberían tomar para mitigar los efectos de eventos de sequía o incluso de inundaciones que afectan a nuestras poblaciones. Queremos además incentivar la participación activa de la comunidad de Ciencia Curiosa, ya que realmente entendemos es la forma de entre todos contribuir a una mayor exposición y entendimiento del conocimiento, lo cual contribuye al debate y la sensibilización de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Si esto les motiva, les pedimos que se suscriban al canal, activen la campanita, que realmente nos ayuda, nos dejen un like, un comentario con vuestra opinión y compartan este video si conocen a otras personas que comparten nuestro objetivo de difundir la ciencia. Sin más preámbulo, vayamos con la entrevista. Nuestra primera invitada para discutir la situación de la sequía en Uruguay es la ingeniera hidráulica Ferrer López. La ingeniera Ferrer es una joven profesional que en sus primeros años se desempeñó como especialista en ordenamiento territorial y urbano, particularmente en el área de manejo de los recursos hídricos a nivel provincial. Durante este tiempo participó en la renovación de las redes hídricas, el drenaje y el alcantarillado de varias avenidas. Fue responsable de la planificación y las obras para garantizar el abasto de agua potable en su provincia de radicación para mitigar el efecto de una sequía. En los últimos años, se ha dedicado a realizar su doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba. Para realizar su doctorado, recibió una beca doctoral del CONICET. Para quienes no residen en la Argentina, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Su trabajo de tesis está orientado a la caracterización hidrodinámica de flujos complejos en ambientes fluviales. Adicionalmente, ha impartido clases como docente de hidráulica industrial para personal técnico en desarrollo. En la descripción del video dejaremos su mail de contacto por si desean contactarla con preguntas sobre este u otros temas relacionados con su expertise. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la ingeniera Ferrer. Buen día, ¿cómo está? Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación a su entrevista. Qué bueno, un placer recibirla. ¿Qué le pareció nuestro video Gracias. anterior sobre la sequía en Uruguay? Me pareció muy interesante lo que planteaban en el video sobre las principales afecciones que trae consigo la sequía en Uruguay. Pero sobre todo me motivó mucho más ver en el video los comentarios que generó el mismo. Si bien muchas personas dieron su opinión, por ahí desde el punto de vista del desconocimiento general de la población, vi muchos comentarios un poco fuera de lugar. Y me quedé con esa duda de por qué las personas piensan eso y sinceramente te digo que es porque no se informan o no leen acerca de la situación y dan su criterio sin pensar en las cosas que están diciendo. Es como que oyen, escuchan lo que hablan otros y dan una opinión sin fundamentación. Y eso es un poco incómodo desde el punto de vista de un profesional que se desarrolla en esta área. Entiendo. Eso es una de las principales cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy. Tratar de dar una información un poquitito más segura desde el punto de vista de un profesional y no solamente o con una perspectiva general, que es la que nosotros, si bien trabajamos en el área de la ciencia, no pertenecemos al rubro de la ingeniería o no estudiamos este tipo de fenómenos. Para comenzar la entrevista, me gustaría arrancar haciéndole una pregunta sobre la sequía, algo que nosotros cubrimos ligeramente en nuestro video, pero preferimos hacer ahora una definición un poco más estricta. Por lo tanto, le voy a consultar, ¿cómo se define sequía
y cuántos tipos de sequía pueden existir? Bien, respondiendo a esta pregunta, podemos definir sequía como una anomalía climatológica transitoria que es más o menos prolongada y esta está caracterizada por un periodo de tiempo con valores de precipitaciones inferiores a las normales en el área. La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones, lo que deriva a una insuficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente. Como un dato que me gustaría que conocieran es que en Uruguay esta no ha sido la única sequía extrema que ha existido. Por ejemplo, en Uruguay hubo sequía extrema en 1988, 1999, 2008 y esta última que comenzó a finales de 2017, principios de 2018 y que se ha extendido hasta ahora, hasta el 2023. La sequía puede ser de 4 tipos: sequía meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica. Cuando nos referimos a la sequía meteorológica, es cuando se produce una escasez continuada de las precipitaciones. Esta sequía meteorológica es la que da origen a los restantes tipos de sequía y normalmente suele afectar a zonas de gran extensión. El origen de la escasez de precipitaciones está relacionado con el comportamiento global del sistema océano-atmósfera, donde influyen tanto factores naturales como factores antrópicos, como es la deforestación o el incremento de los gases del efecto invernadero. Esta definición está vinculada a una región específica, ya que las condiciones atmosféricas que producen el déficit de precipitación son muy variables de una región a otra. La sequía meteorológica también puede implicar temperaturas más altas, vientos de fuerte intensidad, humedad relativa baja, incremento de la evapotranspiración, una menor cobertura de nubes y una mayor insolación. Todo esto se puede traducir finalmente en una reducción en las tasas de infiltración, una menor escorrentía, una reducción en la percolación profunda y menor recarga de las aguas subterráneas. Cuando nos referimos a la sequía hidrológica, esta puede definirse como aquella relacionada con periodos de caudales circulantes por los cursos de agua o de volúmenes embalsados por debajo de lo normal. Si queremos dar una definición más precisa de sequía hidrológica, podemos decir que esta sería la disminución en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas en un sistema de gestión durante un plazo temporal dado, respecto a los valores medios que puede impedir cubrir las demandas al 100%. A diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la sequía meteorológica, la sequía hidrológica puede demorarse durante meses o algún año desde el inicio de la escasez pluviométrica. Pero si las lluvias retornan en poco tiempo, esta puede no llegar a manifestarse. También tenemos la sequía agrícola. Esta se puede definir como el déficit de humedad en la zona radicular para satisfacer las necesidades de un cultivo en un lugar en una época determinada. Dado que la cantidad de agua es diferente para cada cultivo e incluso puede variar a lo largo del crecimiento de una misma planta, no es posible que establezcamos un umbral de sequía agrícola válidos ni tan siquiera para un área geográfica determinada. Por ejemplo, en zonas de cultivo de secano va ligada a la sequía meteorológica con un pequeño desfasaje temporal dependiente de la capacidad de retención de la humedad del suelo. Y en zonas irrigadas, la sequía agrícola está más vinculada a la sequía hidrológica. Y por último, y no menos importante, tenemos la sequía socioeconómica, que es la que se entiende como la afección de la escasez de agua a las personas y a la actividad económica como consecuencia de la sequía. Para hablar de sequía socioeconómica, no necesariamente tiene que producirse una restricción del suministro de agua, sino que basta con que en algún sector económico se vea afectado por la escasez hídrica con consecuencias económicas desfavorables. La creciente presión de la actividad humana sobre el recurso agua hace que cada vez sea mayor la incidencia de la sequía socioeconómica con pérdidas económicas crecientes. Estos son los 4 tipos de sequía que existen hasta el momento. Y si pudimos escuchar bien, están relacionadas todas entre sí. Y me gustaría que las personas que vean este video puedan interiorizar cuál es la consecuencia de cada una de estas sequías. Muy bien.
creo que nos quedó mucho más claros a todos y espero que también a nuestra comunidad. Como usted dice, hagan o dejen en los comentarios su opinión y si realmente esto los ayudó o los ayuda a entender un poco mejor qué es la sequía, porque es el punto de partida para poder después discutir los siguientes puntos que vamos a tratar de tocar con usted a lo largo de la entrevista. Como usted sabe, el tema que nos reúne hoy y por el cual la contactamos es por la situación de sequía que existe actualmente en Uruguay. De este modo, nos gustaría que nos dé su opinión sobre, por ejemplo, cuáles son las principales causas de la sequía en Uruguay y cómo ha afectado a la disponibilidad de agua potable. Bien, cabe destacar que los eventos de sequía que ocurren en Uruguay generalmente están asociados al evento climatológico La Niña. Si bien no se han registrado un aumento de la frecuencia de las sequías ni en su intensidad en los últimos 60 años, los impactos en términos de daño y pérdidas económicas vienen incrementándose como consecuencia del aumento de la exposición de bienes económicos por la mayor intensidad de capital, inversiones e infraestructura productiva expuesta. Otra de las causas que conllevaron esta crisis hídrica en Uruguay son, por un lado, el cambio climático y, por otro, la ausencia de un ordenamiento territorial que permite maximizar la producción de agua en la cuenca del río Santa Lucía, cuenca que es la principal fuente de agua potable de Montevideo. La mayoría de las acciones que se hicieron en esta cuenca en las últimas décadas, como la producción agrícola, ganadera e industrial, conllevaron a una disminución del rendimiento hídrico de este cuerpo de agua. A modo de comentario, uno de los embalses principales de Uruguay es el embalse de Paso Severino. El mismo fue diseñado para una capacidad total de 67 millones de metros cúbicos y en junio pasado solamente contaba con 3,5 millones de metros cúbicos de agua. Esto significa más de un 90% de su capacidad total. Es decir, que ha perdido más de un 90% de la capacidad de agua que tiene el embalse, siendo el menor nivel de reserva de la historia. Por otra parte, la planta de aguas corrientes, que es la que abastece el 100% del área metropolitana, se ha quedado sin reservas suficientes, lo que ha significado que se esté utilizando agua salada del río de la Plata para el abastecimiento a la población. Esto lo han denominado un consumo de agua bebible pero no potable. Este consumo de agua salada ha supuesto un aumento temporal de los límites de los niveles de sodio y cloruro permitidos en el suministro de agua, de 200 miligramos por litro a 440 miligramos por litro en el caso del sodio y de 250 miligramos por litro a 720 miligramos por litro en la parte de los cloruros, lo que a largo plazo será perjudicial para la salud humana. La crisis hídrica que está atravesando Uruguay es la más grave de los últimos 50 años y por el momento ha llegado para quedarse. Este fenómeno no se puede tratar como un fenómeno coyuntural que se solucione con el aumento de las precipitaciones. El cambio climático al que está sometido hoy en día el planeta y una sequía récord son las causas más profundas detrás de este problema. Además, esta crisis hídrica es también producto de la falta de ejecución de políticas ambientales vinculadas al cuidado de los recursos agua. Y la sequía no hace más que hacer que nos demos cuenta de esta problemática. Con respecto a esto, se ha afectado un 60% del territorio debido a esta sequía extrema, por lo que se ha tenido que declarar a partir de octubre del 2022 una emergencia agrícola. Y más del 75% de las personas están sufriendo la falta de acceso al agua potable. Y para el ganado y los cultivos, el agua está restringida en su uso. Es muy grave la situación de Uruguay hoy en día con esta sequía. No solamente de Uruguay. Uruguay es el caso más extremo que tenemos hoy en día, pero Sudamérica está muy afectada por la sequía. Entiendo. Como usted dice, hay que tomar conciencia sobre las causas que originan esta sequía y a partir de esto o a raíz de esto entender cuáles pudiesen ser los caminos de acción que se deben tomar. En este marco le queríamos consultar qué medidas está tomando a su conocimiento
el gobierno de Uruguay para abordar la escasez de agua y garantizar el suministro de agua potable a la población? Bien, el gobierno uruguayo ha implementado algunas medidas para mitigar un poco el efecto de esta sequía. Entre estas medidas están la construcción de una represa en Paso Severino, con el objetivo de estabilizar la reserva de agua de este cuerpo de Paso Severino, valga la redundancia, para así tener que seguir consumiendo agua salada del río La Plata. Otra de las medidas que está tomando el gobierno de Uruguay es reparar con celeridad todas las pérdidas de agua que presenten las redes de cañería en los distintos departamentos del país. Refiriéndome a esta medida de la reparación de las pérdidas de cañerías, eso tiene que ser un trabajo que no va a ser en poco tiempo, porque aunque Uruguay es un país pequeño en extensión, las redes lleva tiempo examinarlas y lleva tiempo repararlas, y si en caso de cambiarlas también va a llevar mucho tiempo. Pero por el momento esta es una de las medidas que va a tomar, que toma el gobierno de Uruguay. Otra cosa es garantizar el suministro básico de agua corriente a la población, que está destinado a la cocina, el consumo, la higiene y el saneamiento. También están monitoreando los precios del agua embotellada para repartir a la población, la compra de una planta desalinizadora para mejorar la calidad del agua, la utilización de una planta para la distribución del agua potable. Esta planta es la planta de Punta de Tigre, que trabaja con osmosis inversa y que se supone que va a estar a disposición para distribución de agua a la población. También habilitaron una planta embolsadora de agua para sachet de agua, para también tener una reserva para zonas donde haya más afección con esta falta de agua. Van a repartir vouchers por 2 litros de agua para priorizar a enfermos crónicos, a niños menores de 2 años y embarazadas. También van a repartir, y por último van a repartir agua embotellada. No se especifica cuál es esta agua embotellada, cuál sería el máximo de litros, pero es una de las medidas que se ha adoptado, y sobre todo para satisfacer a las escuelas, a los niños que van a las escuelas. Claro. A partir de las medidas que usted nos está comentando, se puede notar que hay medidas que deben ser ejecutadas en corto y mediano plazo y otras que pueden estar orientadas a tratar de mitigar o luchar posibles eventos de sequía a futuro, como por ejemplo la que nos comentaba de tratar de construir o mejorar todas las redes de cañerías que están actualmente activas en todos los municipios o estados o departamentos del país. Queremos hacer notar a las personas que nos escuchen en la comunidad de Ciencia Curiosa, que debe ser algo que interioricemos y entendamos cada una de estas medidas como elementos que se deben emplear o congregar independientemente de posiciones políticas o ideológicas. La situación es crítica, ha sido crítica en los últimos meses, y si no se da una respuesta firme, puede seguir o puede empeorar en lo que queda de curso de este año, incluso extenderse al año siguiente. Ahora bien, así mismo, en los últimos meses hemos escuchado el impacto económico que ha tenido la sequía en la producción agropecuaria en el área geográfica. Países como Brasil, Argentina se han visto muy afectados por situaciones similares a la que está sufriendo Uruguay. Por lo tanto, nos interesa que usted nos comente cómo está afectando la sequía a la agricultura y a la industria en Uruguay. Bien, debido a esta sequía extrema que está sufriendo Uruguay, se estima que se perderá un estimado de al menos $200 millones. El número de la pérdida, que aumentará si no se registran lluvias en los meses que quedan de este año, y digo lluvias considerables, no poca lluvia, lluvias considerables. Esta pérdida será mayor a la suma de todas las pérdidas que el país vivió
como consecuencia de las canículas en las últimas 3 décadas. Se estima un fuerte golpe para la actividad industrial nacional debido a que gran parte de la misma procesa bienes agropecuarios. Por ejemplo, el impacto de la sequía en los cultivos de soja, que a principios del año ya estaban arruinados en un 60%, será determinante también en el golpe a las exportaciones, ya que el rubro representó uno de los récords del año pasado, con casi 2.000 millones de dólares. La cosecha se estima que será menor a 1/3 de lo esperado. En este sentido, lo que se prevé es que un máximo de 800.000 toneladas para el final de la zafra sea lo que se pueda tener, cuando las expectativas originales se calculaban alrededor de los 3 millones. Y en el peor de los escenarios, la cosecha podría alcanzar apenas 650.000 toneladas. En cuanto a la estructura forrajera, también se ha visto afectada por la sequía. Se reportó la dificultad que existe para recomponerla, ya que tampoco se pudo sembrar, a pesar de que cuenta con un amplio volumen de semillas, y estas últimas, en los últimos tiempos, ha registrado un aumento de precios. Y por tanto, si hay sequía, si no hay forraje, la falta de alimento a los animales también está afectando la producción en Uruguay, ya que algunos productores se desprenden de sus vacas de crías, repercutiendo en un mercado ganadero sobreofertado. De allí que varios cortes de carne estén experimentando una baja en los precios al consumidor. Por ejemplo, en el último índice de precios de consumo, la carne fue uno de los rubros con mayor descenso en su precio, y esto afecta mucho a la economía de Uruguay. Sin dudas, una situación que compromete la economía y el bienestar de la sociedad uruguaya, algo que deberá ser abordado por la dirección del país y que sin dudas debe verse beneficiada por las medidas que mencionábamos anteriormente, o al menos esperamos que así sea. Pasando a temas medioambientales, que es algo que a nuestra comunidad creemos le debe interesar, le quería consultar, en su opinión, ¿qué impacto tiene la sequía en el medio ambiente y los ecosistemas acuáticos en Uruguay? El impacto de la sequía en cuanto a medio ambiente y ecosistemas podría ser irreversible si se mantiene esta situación de sequía extrema. Por ejemplo, en cuanto a la afectación de los suelos, este fenómeno, si bien los suelos, así como pierden agua, pueden recuperarla sin demasiado daño, es más fácil que se recuperen los campos que los embalses de agua, ya que recuperar hoy en día 70 millones de metros cúbicos de agua que se han perdido va a llevar un tiempo, por más que empiece a llover de forma constante. Si bien es menor el tiempo que tardan en recuperar la humedad de los suelos, en lo que tarda en recargarse los embalses, los acuíferos han reportado descensos en el nivel de agua en aquellas zonas donde son muy explotados. Un mejor panorama de precipitación sería en cualquier momento, porque en cualquier momento deberían ocurrir lluvias, debido a que el fenómeno climatológico de la Niña está finalizando y deberíamos pasar a la etapa del fenómeno climatológico El Niño, que, diciendo esto, en Uruguay y el resto del hemisferio sur se traduciría en abundantes lluvias. Con respecto a las áreas protegidas, haciendo énfasis en la flora y la fauna autóctona, la sequía no implicó grandes cambios en la fauna del área, a excepción de que algunos animales que normalmente no habitan en la parte baja, como en el arroyo, han sido avistados cuando bajan a brevar. Algunos de estos animales han sido los lagartos, o las bandanas grandes de cotorras, o la presencia de la culebra sepia. Esto puede deberse a que en otros cursos de aguas menores mermaron su caudal y los animales bajan a donde el agua es más abundante. Con respecto a la flora, los ecosistemas más afectados han sido los humedales, caraguatales, juncales y pastizales. En este caso se observó el corrimiento en picos de floración y fructificación de algunas especies, como en la producción apícola de la zona, y la dinámica de algunos mamíferos como el zorro o el guasubirá. También se suma a la sequía, y esto no es menos importante, la indiferencia de algunos productores que hacen quemas indiscriminadas de grandes extensiones de tierra, especies forestales creciendo sin control en ambientes naturales y especies exóticas invasoras de animales tales como el jabalí, que se come todo lo que está a nivel del suelo,
llegando a modificar casi por completo humedales y caraguatales. Si bien podemos ver, la sequía no ha tenido ese impacto tan grande en la flora y la fauna, pero sí, en menor medida sí ha tenido su impacto y su cambio en el comportamiento de algunas especies de animales y de plantas. Claro, esto se debe a que de momento la sequía, perdón, si la sequía se siguiera o se extendiera, esta situación de sequía, sí pudiese comenzar a verse mayor afectación tanto para la flora como para Sí, la fauna en Uruguay y quizás provocando cambios que fuesen o que llegasen a ser irreversibles en cierta medida. Por lo tanto, el impacto así mismo. medioambiental amerita quizás un video para discutirlo con mayor profundidad, pero para no ocuparla más tiempo, me gustaría hacerle las dos últimas preguntas. Me interesaría sobre todo que nos diga, bajo su experiencia, cómo pueden los ciudadanos contribuir a conservar el agua y reducir su consumo durante la sequía. Primero que todo, la población o todos nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia de que este es un problema de todo el país y de toda la ciudadanía. Todos podemos ahorrar agua en nuestro hogar, en nuestro negocio o en el campo. Consumir menos agua hoy nos va a permitir disponer de más agua el día de mañana. Cada gota en este caso cuenta. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad en nuestros respectivos ámbitos de hacer el mejor uso posible del valioso recurso. Siempre se pide la colaboración de la ciudadanía para que en el uso cotidiano se evite el derroche de agua, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, cerrar la canilla durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. No dejar goteando las canillas, usar los baldes para lavar los autos en vez de la manguera, hacer duchas más cortas, no recambiar seguido el agua de las piletas y ante un recambio, reciclarla para las plantas o baldear la vereda. Regar las plantas justo antes del ocaso para evitar que se evapore el agua con el sol. Aprovechar muy bien cada lavado de ropa. Desde luego, no es sobrecargar los lavarropas, pero tampoco es conveniente hacer un lavado por pocas prendas para no desperdiciar agua. Si por ahí cualquier persona que escucha estas recomendaciones piensa que es algo irrazonable hacer esto o que por ahí es una tontería, si cada ciudadano hace o contribuye con estas recomendaciones, las aplica en su casa, en su negocio o en algún lugar, podemos aportar nuestro granito de arena, para revertir no, sino para tener un poco más cuidado el recurso agua, que es un recurso que a largo plazo se va a agotar. Sí, sin dudas, por lo menos a mí personalmente me parecen muy buenas sugerencias. Si bien hay otras muchas medidas que como sociedad, no a nivel individual, sino como sociedad, deberíamos implementar, y es algo que nos debe ayudar a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros contribuye o por lo menos ayuda a mitigar efectos de la sequía extrema. Aunque es importante decir que estas medidas que acaba de mencionar el especialista, deberíamos siempre tomarlas en cuenta, independientemente de cuál sea la situación hídrica que tenga el lugar donde vivimos, ya que, como recién menciona el especialista, el agua potable es uno de los recursos que se cree que en los próximos años se puede volver muy preciado. Por último, permítame consultarle, desde su rol como ingeniera, ¿qué papel juega la ingeniería hidráulica en la gestión del agua y la mitigación de los efectos de la sequía en Uruguay? Bien, respondiendo a tu pregunta, para atender estas necesidades de la población más vulnerable frente al impacto de la sequía en Uruguay y contribuir con soluciones a largo plazo para garantizar el acceso al agua en zonas rurales del país, se ha firmado un convenio de cooperación técnica con el cual se ejecutarán proyectos de infraestructura hídrica en 19 localidades. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables en caso de emergencia y contribuir en brindar acceso al agua en cantidad suficiente y calidad adecuada a las familias rurales. Por otra parte, tiene como objetivo este convenio el fortalecimiento de capacidades para gestionar eficientemente
el uso de recursos y asegurar la operación y mantenimiento de la infraestructura. Se trabajará, en la infraestructura de 17 fuentes de agua, 16 sistemas de bombeo, reserva y distribución y 2 redes de distribución de agua potable. Además, esto va a tener un impacto importante en 19 localidades con 107 familias, escuelas y centros médicos que se verán beneficiados con el acceso al agua de calidad. Las obras comprenderán la construcción de pozos y tajamares, además de la instalación de sistemas de bombeo, líneas de distribución y bebederos. Este convenio será una ayuda y respaldo para que va más allá de la contingencia climática, ya que implica un cambio estructural para la población rural vulnerable. Yo espero, en mi opinión, que este convenio que se firmó, que pretende trabajar en la infraestructura hidráulica, ayude a mejorar en una mayor cuantía el acceso al agua potable y que no se sienta tanto el impacto de esta sequía en la población en Uruguay. Muy bien. Adicionalmente, queremos mencionarles que la especialista recomienda leer y consultar el Atlas de Sequías, el Atlas de Sequías de América Latina y el Caribe, que fue publicada en 2018 y que muestra en detalles los efectos de la sequía en todo el continente y específicamente tiene un acápite para un desglose por países. El link a este atlas lo estaremos dejando también en la descripción del video. Queremos agradecer el tiempo que la ingeniera Ferrer se ha tomado para darnos su punto de vista especializado sobre el tema y esperamos contar con su participación en próximos videos de Ciencia Curiosa. Este tema es importante que sea divulgado y discutido. ¿Cómo no? Creemos que este tema es muy importante que sea divulgado y discutido a profundidad, por lo que invitamos a todos los que deseen de algún modo darnos su opinión profesional sobre el tema a escribirnos a nuestro correo electrónico que encontrarán en la descripción de nuestro canal. También pueden comunicarse con nuestra especialista del día, que seguro estará encantada de poder dar mayor información al respecto. Antes de despedirnos, les queremos agradecer a la comunidad de Ciencia Curiosa por ver nuestros videos y pedirles que si el contenido les gusta, se sumen a la comunidad de forma activa, suscribiéndose y dando la campanita, dejándonos un like y sobre todo un comentario con su opinión, ya que es realmente valiosa para nosotros incentivar un debate sobre este tema, sobre este y otros temas. Por hoy nos despedimos, esperando encontrarnos en un próximo video de Ciencia Curiosa. Mientras tanto, tengan un lindo día y sean curiosos.